Saludos cordiales nuevamente para todos. Bueno, pues les habla nuevamente su amigo, su compañero, José Alejandro Galindo Mejía, integrante y fundador del grupo Beato Anacleto González Flores. Y como habíamos dicho, bueno, pues el tema anterior fue el milagro y decíamos que íbamos a hablar acerca del milagro y la profecía. Pues ya hemos explicado lo que es el milagro, ahora hablemos acerca de la profecía, ya que ambos acontecimientos solamente pueden ser por intervención divina de un ser perfectísimo, de un ser que quita las leyes naturales, y ese ser me refiero al ser que nosotros le llamamos Dios. Pues bien, ahora hablemos de la profecía y primero explicar qué es profecía y después, como hicimos con el milagro, las condiciones para que pueda saberse qué es profecía. Pues bien, la profecía no es otra cosa más que la predicción cierta de un acontecimiento futuro cuyo conocimiento no puede deducirse a causas naturales. Vuelvo a repetir. Es la profecía una predicción cierta de un acontecimiento futuro cuyo conocimiento no puede deducirse a causas naturales. Ejemplo, y yo veo las nubes y digo, va a llover. Yo veo que está despejado y veo que comienza a correr aire y digo, va a venir el aire más fuerte. Ese acontecimiento propiamente no es una profecía. La profecía como tal, hay una gran diferencia entre la profecía y la conjetura. La conjetura propiamente es la deducción de decir algo por sus indicios y por las observaciones que se hacen. Por ejemplo, Edmundo Halley había dicho acerca del cometa Halley que iba a pasar durante algún tiempo, no recuerdo ahora bien si eran 62 años, 70 años, que pasaban de 60 años, y que iba a aparecer el cometa Halley cada lapso de tiempo. ¿Cómo dedujo eso? Eso es una conjetura, por la observación que hace en la cuestión de la astronomía, de la astrofísica, las mediciones que se van haciendo, y efectivamente Edmundo Halley no se equivocó, y ese cometa Halley ha pasado propiamente tal cual lo pronosticó Edmundo Halley. Y entonces, el día de hoy, como sabemos, en astrofísica se puede conjeturar, se puede predecir a través de la observación un eclipse. Pero eso, desde luego, no es una profecía, sino que es una conjetura que a través de los indicios de la observación se cae en realidades que son literalmente exactas por cuestiones de las leyes de naturaleza. Así, por ejemplo, si yo tengo un objeto en mi mano y lo suelto, yo puedo pronosticar que va a caer porque existe una ley propiamente descubierta por Isaac Newton, que es la ley de la gravedad. Pero eso no es una profecía. El hecho que diga que voy a soltarlo y que se va a caer no es una profecía, es una conjetura de un hecho natural por las leyes naturales y que hay un conocimiento. Por lo tanto, esa conjetura no puede darse como una profecía. Así, por ejemplo, los médicos con cierto medicamento, después de hacer una valoración y un diagnóstico en cuanto a la enfermedad que tiene su paciente, pueden pronosticar y pueden predecir con cierto medicamento la cura completamente de esa enfermedad de manera paulatina, y que esa cura puede darse a razón de una conjetura por la observación y por el conocimiento que se tiene de dicha enfermedad. Por lo tanto, a eso no se le puede llamar profecía. La profecía es la predicción cierta de un acontecimiento futuro cuyo conocimiento no puede deducirse a causas naturales. Por lo tanto, se tiene que buscar en las causas sobrenaturales. Pues bien, así como el milagro tenía tres, vamos a llamarlo así, tres leyes para que pueda llamarse como milagro, así la misma profecía tiene tres requerimientos para que sea una verdadera profecía. Son tres elementos. El primero es que la profecía, para que pueda llamarse profecía, en cuanto a profecía se refiere, que esa predicción se haga antes del acontecimiento y que eso que se ha predicho sea con toda certeza y que no haya duda en el acontecimiento que se va a dar. 2. Que lo anunciado no sea por causas naturales, es decir,
por la inteligencia humana para preverlo por la ciencia. 3. Que se cumpla según la predicción de manera perfecta de lo que se ha predicho, de lo que se ha anunciado, y que no se busca por causas naturales. Así que, pensando en esas leyes, en esas condiciones, la palabra correcta sería, en esas condiciones para que sea profecía, pensando en esas condiciones, solamente Dios puede hacer profecías o por sí mismo o por enviados, porque solamente Él conoce el porvenir. Cuando me refiero a enviados, me refiero, por ejemplo, a los profetas mencionados en el Antiguo Testamento, 4 mayores, 12 menores, a las profecías que hizo desde luego nuestro Señor Jesucristo como Dios, a las profecías que por otras personas se han dado, o por algunos santos, o en el caso especial de la Virgen María. Así que estas 3 condiciones son necesarias para que pueda denominarse como una profecía real y como un acontecimiento futuro cuyo conocimiento no se va a las deducciones de manera natural. Así, por ejemplo, hablando de profecías, podemos mencionar las profecías mesiánicas que se hicieron en el Antiguo Testamento 8 siglos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías anuncia: he aquí que una mujer saldrá encinta y tendrá un hijo. Pues se refiere a una mujer virgen y tendrá un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías nunca conoció a nuestro Señor Jesucristo y lo predice 8 siglos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo de manera concreta y de manera específica. Y ese conocimiento no se da por causas naturales a razón de que yo dijera, bueno, pues yo me voy a casar y voy a tener 5 hijos. Mi esposa está bien de salud, yo estoy bien de salud, por lo tanto podemos crear y planeamos a un hijo para tenerlo dentro de 5 años. Es una predicción que va por causas naturales. Pues bien, el profeta Isaías anuncia 8 siglos antes que en el tiempo y en el espacio aparecerá una mujer que será virgen y que tendrá un hijo, y a ese hijo le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Llegada la plenitud de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo efectivamente nace de una mujer, y ese nombre que le ponen de Jesús significa Yeshua, Yahvé salva, es decir, Dios con nosotros. Por lo tanto, la profecía 8 siglos antes de que se dé ese acontecimiento es predecido, es anunciado un acontecimiento cuyo solo conocimiento puede tenerlo Dios, y se da de manera perfecta. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, sin duda alguna, algunos de los que escucharán y verán este video, quizá se hayan dado el tiempo o de haber visto o de haber escuchado acerca de las profecías de Nostradamus, en donde se anuncia la muerte de un presidente que se le atribuye propiamente a Kennedy, en donde se anuncian catástrofes, en donde se anuncian guerras, en ese libro. Pues ese libro no es profético, pues las profecías de Nostradamus. Es una conjetura que yo puedo también predecir y puedo anunciar sin tener el conocimiento cierto, y lo puedo hacer. Pues yo puedo decir que en México dentro de muchos años va a haber un presidente que sea asesinado. Yo lo puedo predecir. Y pasarán años y quizá un presidente sea asesinado. Pero predecir en tiempo y forma y de manera concreta para que se dé en un acontecimiento como tal, solamente Dios conoce el futuro, y por lo tanto eso es la condición para que sea una profecía. Que la predicción se haga antes del acontecimiento, con toda certeza, que no haya duda del acontecimiento, que lo anunciado no sea por causas naturales, es decir, por la inteligencia humana, para preverlo por la ciencia, y que se cumpla según la predicción. Así que cuando se ven las profecías de Nostradamus, muchos datos están sueltos, por lo tanto son las profecías, simplemente sería una conjetura. Ahora bien, una profecía como la que estoy diciendo, pues no solamente me refiero al profeta Isaías, me refiero también al rey David. Han taladrado mis manos, han surcado mis espaldas. El profeta Jeremías, me han lanzado saibazos, me han dado bofetadas. He aquí que el rey entrará montado en una borrica. Así que las profecías como tal
precisamente que se acercan a un contexto concreto, real, con toda certeza, en el Antiguo Testamento, son las llamadas profecías mesiánicas, pensando propiamente en los profetas mayores y en esos profetas que han predicho de manera concreta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así, por ejemplo, Daniel, Ezequiel, Jeremías e Isaías, que predicen propiamente hechos concretos que rebasan también el conocimiento mismo del ser humano. Por eso, en esa intervención solamente puede estar Dios, ya que Él se conoce a sí mismo y conoce el futuro, el pasado, el presente, porque Dios es un ser plenamente eterno y es un ser plenamente que está siempre en un eterno presente. Por lo tanto, conoce todo. Pues bien, hablando de las profecías mesiánicas, podemos anunciar varias, pero nos quedaríamos en ese contexto bíblico y diríamos, bueno, pues eso ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando ha habido profecías que se han dado también de acuerdo a estas características que he mencionado, a estas tres condiciones, y que en el tiempo y en el espacio también se han dado, claro que sí. Así, por ejemplo, en las apariciones de Fátima del 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre de 1917, a razón de ese acontecimiento, por eso en mayo es el mes de María, y en octubre, a razón del Papa Pío V, se proclamó como el mes del Rosario, a razón propiamente de la batalla de Lepanto, y desde luego también pensando propiamente en ese contexto del Rosario y el mes de María, por las profecías de la Virgen de Fátima. ¿Qué ocurrió ahí en Fátima el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre? Que la Virgen María se estuvo apareciendo y obviamente a estos tres pastorcitos, Francisco y Jacinta Marto, y desde luego también a Lucía, cuyo pronóstico y profecía, la Virgen María les predijo a Francisco y a Jacinta Marto que ellos iban a morir propiamente en su estado de niñez y que Sor Lucía iba a vivir. Y esa profecía se cumplió a pie de la letra. Y refiriéndome, por ejemplo, en el caso de Jacinta Marto, la Virgen María pronosticó que ella iba a morir literalmente sola. Y así ocurrió porque aunque estuvo enferma y la trataron en su lugar de nacimiento, tuvieron que trasladar a otro lugar y efectivamente murió sola, sin el auxilio, sin el acompañamiento de sus seres queridos. Esa profecía se cumple al pie de la letra, tal como lo anunció nuestro Señor Jesucristo a través de María en esa profecía, porque acabo de decir que el único que conoce todo es Dios, pero que Él puede utilizar también a otras personas para poder predecir, hacer una profecía, vaya, porque conoce el porvenir. Y en este caso, la Virgen María le profetiza a Francisco y Jacinta Marto el acontecimiento de su muerte y le anuncia a Jacinta Marto que ella va a morir sola. Desde luego, esto no se hizo antes, sino que en el contexto de reparación que hicieron ellos, en el contexto de propiamente de recogimiento espiritual que tuvieron ellos para orar, para reparar y para poder entregar su vida tal como se los había dicho. En el caso de Lucía, como sabemos, bueno, pues ella fue creciendo, se metió a un convento y ahí pues tenía el famoso tercer secreto de Fátima que ya se ha anunciado y cuyas profecías, bueno, pues se van a dar tal como está estipulado por la Virgen María. Podríamos pensarlo, Dios hablando por boca de María. Pues bien, acontecimientos que se han dado también, por ejemplo, en el caso de Bernardita de Lourdes, pues también la Virgen María se le aparece a Bernardita de Lourdes y, pues como sabemos, esas profecías, pues le anunció que no la haría feliz aquí en la tierra, sino solamente en el cielo. Y efectivamente, pues Bernardita de Lourdes fue muy perseguida, incluso en el convento, y de esa manera las profecías se van haciendo reales. Ahora bien, pensando en el tema anterior que habíamos dicho acerca de la profecía y el milagro, pues aquí podríamos irnos sobre la vía de la profecía y del milagro, porque estamos hablando del siglo XIX y después del siglo XX, cuando se hace una exhumación en 1909 del cuerpo exhumado 30 años después, y obviamente
después 10 años después y después 46 años después, una exhumación en donde pues se saca el cuerpo inerte de Bernardita de Lourdes y está plenamente conservado 46 años después. Se hizo a los 30 años, después 10 años después y ya propiamente 16 años después, así que de tal manera 3 exhumaciones en 46 años y se encontró que Bernardita de Lourdes estaba plenamente como si apenas hubiese fallecido en ese momento. Su piel estaba plenamente normal y es un contexto que dobla las leyes de la naturaleza. Y la Virgen María le había dicho que no la haría feliz aquí en la tierra, sino en el cielo. De tal manera que esa profecía también se realizó tal como pronosticó la Virgen María. Luego entonces cumplen las 3 condiciones de la predicción que se hace con toda certeza, que no hay explicación por la ciencia, como estoy diciendo en el caso de la exhumación, y que se cumple la predicción tal como se anunció. Así, por ejemplo, tenemos infinidad de profecías que se han, valga la redundancia, se han profetizado y se han cumplido al pie de la letra. Ahora bien, pensando en el libro de la Revelación, es decir, en el Apocalipsis, en donde se anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa profecía ya se ha dado como tal por nuestro Señor Jesucristo y en referencia al apóstol San Juan, que escribió 3 cartas, que escribió un evangelio y que le fue revelado en las minas de Patmos esta profecía en donde Jesús va a venir por segunda vez tal como él mismo lo prometió, y en el Apocalipsis se ve propiamente lo que en la teología se le llama lo que es la escatología al final de los tiempos y la parusía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando en términos teológicos. Pues bien, eso ha sido profetizado y así va a ocurrir tal como ha dicho nuestro Señor Jesucristo por boca de los evangelistas y por boca propia de él y por boca específicamente hablando del evangelista San Juan. Bueno, se ha anunciado por parte también de otros a quien Dios les ha permitido ese contexto de revelación. Así, por ejemplo, el Padre Pío, previo a su muerte, anunció que cuando venga nuestro Señor Jesucristo habrá 3 días de oscuridad, etcétera, etcétera. ¿Eso se va a cumplir? Lo que pasa es que en el contexto de la profecía no podemos caer en un contexto de una profecía privada y una profecía que venga de Dios, porque una revelación que sea privada siempre y en todo momento se agarra con pinzas. Para eso está el magisterio de la Iglesia, y solamente el magisterio de la Iglesia aprueba en ciertos casos cuando hay una revelación de una profecía en que se pueda dar o que no se pueda dar, y por eso el magisterio de la Iglesia interviene para que se dé un anuncio de aquella profecía cuya veracidad tenga realmente la certeza de que se va a dar. Así que siempre una revelación que es privada, en donde anuncian que va a ocurrir esto, que va a ocurrir lo otro, pues lo que decíamos, o puede ser una conjetura por orden de cuestiones naturales, o puede ser simplemente algo que cae dentro de la superstición y que cae dentro de la mentira. Así, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de las falsas profecías que se han hecho y que ni se han cumplido ni por conjetura y que han sido simplemente fantasía y mentira. Por ejemplo, ahora que se venía el año 2000, se anunciaba que se iba a acabar el mundo y la gente que es neófita en el estudio del tema que estoy hablando, tanto de la profecía y del milagro, la gente que es neófita en ese asunto, pues va, compró veladoras, se preparó, hizo despensas, llegó el año 2000 y no ocurrió nada. Después, de acuerdo al contexto de la profecía que mal interpretaron algunos escribiendo que los mayas habían dicho que no era para el 2000, sino para el 2012, pues a otra vez ahí va la gente neófita en el asunto que se deja guiar por lo supersticioso, que se deja guiar por lo escandaloso y otra vez pensando en que se va a cumplir el fin del mundo. Y así tuvimos otra vez ese acontecimiento de comprar alimento, de comprar veladoras. Y obviamente en el estudio
propiamente antropológico e histórico del contexto de los mayas, sabemos que no es acabado el mundo, simplemente para ellos era propiamente un contexto de un periodo en donde vendría otro periodo. Y así tenemos infinidad de profecías que son falsas, tal como la ha anunciado el movimiento de la New Age, que es una revoltura de todo, sobre todo de tipo oriental, y que han hecho infinidad de predicciones que ni son ciertas y que van propiamente a lo supersticioso. Así que por eso anuncié que 3 elementos, 3 condiciones para que sea realmente una profecía y cuyo conocimiento del futuro solamente lo tiene Dios porque conoce el porvenir. Así que pensando en el libro del Apocalipsis, tenemos que pensar que lo que está profetizado ahí se va a dar. Pero hablando en un contexto de la doctrina y en un contexto teológico, se sabe que ese libro pues no es tan fácil de interpretar porque contiene infinidad de signos, infinidad de simbolismos que todavía hasta el día de hoy los estudiosos en la teología y los exégetas, bueno, pues siguen en ese estudio para poder concretizar a qué se refiere dichos simbolismos, dichos signos que aparecen en el libro del Apocalipsis. Pero en lo que Dios ha revelado, dio siempre señales cuando le preguntaron, ¿cuándo será el fin del mundo? Ni el Hijo del Hombre ni los ángeles que están en el cielo saben, pero habrá señales. Y las señales que se dan, podríamos pensar, sin tanto prejuicio, de que varias de las señales que están ahí, y aunándolas con la profecía de Fátima, en cuya profecía dice que el último golpe que dará el tentador, es decir, Satanás, es en contra de las familias. Bueno, pues hoy, 2024, y lo que llevamos del siglo XXI y finales del siglo XX, hemos visto cómo a la familia se le ha atacado a través del aborto, a través del LGTB, y propiamente tenemos una estadística alta, hablando de México, en donde hay muchos matrimonios disfuncionales, en donde hay pocos ya matrimonios literalmente que se casan por la iglesia, la mayoría viven en amaciato, otros ya ni siquiera se quieren casar, sino en unión libre, o en un término coloquial de amancebados en amaciato, y propiamente tenemos muchas familias desintegradas y que el LGTB y el aborto pues se están aprobando en todos los estados de la República Mexicana. Así que esto que estoy diciendo de México también está ocurriendo en Europa, también está ocurriendo en otros continentes. Así que pensando en la profecía de Fátima y aunándola a lo que dice el libro del Apocalipsis, podríamos pensar que estamos pisando el fin de los tiempos, que no el fin del mundo, que no la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la parucía. Pero sí, como dice nuestro Señor Jesucristo, habrá señales porque habrá guerras, habrá hambre, etcétera, etcétera. Pero dice ahí nuestro Señor Jesucristo, eso solamente será el principio, eso solamente será el conocimiento. Así que no podemos dejar de engañarnos por aquellos que dicen que ya estamos cerquita a unos pasos el día de mañana, pasado mañana, del próximo año, sino que el tiempo para Dios es relativo porque Dios es un Dios eterno y que vive en un eterno presente. Por lo tanto, pensando en la Escritura, dice que un día para Dios es como 1000 años. Así que, pues, no tenemos que dejarnos sorprender por profecías falsas, por profecías y diagnósticos que muchas veces son conjeturas y que muchas veces, pues, son literalmente mentiras. La profecía, como dije al principio, es un acontecimiento futuro cuyo conocimiento no puede deducirse a causas naturales, sino que esa profecía viene directamente de Dios, que la da por sí mismo o por enviados, porque Él, como dije, conoce plenamente el porvenir del ser humano. Bueno, pues hasta aquí el tema de la profecía. Este tema es un tanto más corto, a razón de que si quisiéramos hablar ya en un contexto de profecías de manera específica, pues sería propiamente ir directamente a profecías de manera específica y sobre todo podríamos pensar en las actuales, en los mensajes que ha dado la Virgen María en todas las apariciones, porque sin duda alguna el siglo XX, final del siglo XX o mediados del siglo XX y lo que vamos del XXI, la Virgen María no se ha cansado de dar mensajes en los lugares donde se ha aparecido. Y a pesar de ello, la Iglesia siempre ha sido muy cauta para no dejarse sorprenderse por algunas cuestiones que estén o en la mentira o que sean conjeturas o que incluso sean
falsedades de profecías que nunca se van a dar y que siguen quedando propiamente en el aire. Lo que sí podemos saber con toda claridad, como ya dije, que lo que está escrito en el Evangelio y que lo que está escrito en el Apocalipsis, así como lo que ha sido aprobado en las revelaciones privadas, pensando propiamente en las profecías de Fátima, que está aprobado por la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia, se va a dar tal como se ha profetizado. Pero, en ese sentido, nosotros no tendríamos que pensar o estar propiamente amarrados con la sugestión de que va a pasar de esta manera, Nosotros tenemos que vivir simplemente nuestra vida y sobre todo mantener una vida sacramental, una vida en oración y desde luego siempre pensando en el rechazo del pecado, de tal manera que cuando llegue el Señor o cuando nos sorprenda el Señor, tal como dice la Escritura, no seamos como las cinco vírgenes imprudentes, porque nadie ni sabe ni el día ni la hora en que vendrá el ladrón. Así que lo que nos corresponde a nosotros, pues es hacer lo que ya anunció nuestro Señor Jesucristo, estar prestos, estar siempre en vela, en oración, estar prevenidos, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos encuentre trabajando en lo que nos ha encomendado. De esa manera no tenemos que sugestionarnos en que va a ocurrir, en que va a ocurrir esto, en que va a ocurrir lo otro, aunque ciertamente ocurrirá, porque es una profecía de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en la revelación del Apocalipsis y en la boca de María en Fátima, que tiene que ocurrir, va a ocurrir, pero según lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo al tiempo específico que Dios ha marcado para esos acontecimientos. Bueno, pues nuevamente que Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente. Viva Cristo Rey, viva la Virgen María, Dios, patria y libertad. Nos vemos en la siguiente.